Bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están mis chismosos favoritos? Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de alegría y listos para un buen dosis de chisme. Porque hoy, amigos míos, nos vamos a sumergir de lleno en el torbellino de la farándula, en ese universo donde los secretos se susurran en los rincones más exclusivos y los rumores vuelan como el viento. Y créanme, este chisme que les traigo hoy es de aquellos que los va a dejar con la boca abierta, suspirando y preguntándose, ¿será verdad? Hoy, mis queridos seguidores, vamos a desentrañar un misterio que ha estado rondando los pasillos de la industria del entretenimiento turca, un rumor que ha ido creciendo como la espuma y que, al parecer, ha encontrado eco en las palabras de Oğuzhan Koç. Sí, el mismísimo Oğuzhan Koç, el talentoso cantante, actor, comediante y, por supuesto, esposo de la bellísima Demet Özdemir. ¿Y el secreto? Pues involucra a Can Yaman. Así es, damas y caballeros, el bombón turco por excelencia, el hombre que derritió corazones con su papel de Candibit en la exitosísima serie Erkencikus, el galán que conquistó a fans en todo el mundo con su encanto y su mirada. Can Yaman. Pero antes de que se emocionen demasiado y empiecen a imaginar escenas de novela, permítanme ser su guía en este laberinto de rumores y especulaciones. Resulta que según fuentes diversas y confiables, incluyendo medios turcos y conversaciones en la industria del entretenimiento, Oğuzhan Koç, en un momento dado y en un ámbito privado, o al menos, así lo aseguran las malas lenguas, aparentemente reveló algo que podría cambiar la percepción de muchos sobre la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman. Según la versión que circula, Oğuzhan habría comentado, quizás de forma casual o incluso en tono jocoso, que Demet, su esposa, en algún momento sintió una especie de fascinación por Can Yaman. O, para ser más precisos, que existía una atracción, una conexión que iba un poco más allá de la admiración profesional que podría esperarse entre dos compañeros de trabajo. Ahora bien, antes de que empiecen a sacar conclusiones precipitadas y a imaginar escenarios dignos de una telenovela turca, quiero enfatizar algo crucial: toda la información que les voy a presentar está basada en rumores, en lo que se dice, en lo que se rumorea. No tenemos pruebas concretas, grabaciones o testimonios verificados que confirmen la veracidad de estas afirmaciones. Es fundamental, por lo tanto, que tomen todo esto con cautela y espíritu crítico. Sin embargo, la historia, por la forma en que supuestamente se reveló y por los involucrados, es sumamente interesante y merece ser analizada. ¿Por qué es tan relevante esta historia? Porque, según las fuentes, la revelación, o el comentario, se habría hecho en un ambiente íntimo. Se dice que fue en una conversación privada, tal vez en una reunión con amigos, en un contexto relajado donde las barreras se relajan y las confidencias fluyen. En ese ambiente el comentario de Oğuzhan aparentemente fue más bien una broma, un chiste, pero una broma que supuestamente destapó un secreto. Y aquí es donde la historia se pone verdaderamente intrigante. ¿Cómo reaccionó Demet Özdemir ante esta supuesta revelación? ¿Qué implicaciones tuvo, si es que las tuvo, para su relación con Oğuzhan? ¿Y qué ocurrió en la vida de Can Yaman tras estas palabras? Estas son preguntas que lamentablemente no podemos responder con certeza, al menos no con la información disponible públicamente. Los involucrados, por supuesto, no han hecho declaraciones al respecto, y es probable que mantengan silencio para proteger su vida privada y evitar controversias innecesarias. Pero lo que sí podemos hacer es analizar los hechos, examinar los elementos que conforman este rumor y evaluar las posibles consecuencias. Primero, tenemos a Demet Özdemir y Can Yaman. Estos dos talentosos actores protagonizaron Erkencikus, una serie romántica que se convirtió en un fenómeno televisivo, no solo en Turquía, sino también en numerosos países alrededor del mundo. La química entre ellos en la pantalla era innegable, palpable, casi eléctrica. Eran la pareja perfecta, la pareja soñada. Sus personajes, Sanem y Can, vivían una historia de amor llena de obstáculos, de pasión, de risas y de lágrimas, que cautivó a millones de espectadores. Los fanáticos, embelesados por su conexión en la pantalla, soñaban con que esa chispa se trasladara a la vida real. Durante el rodaje de Erkencikus, los rumores de un romance entre Demet y Can eran constantes. Los medios de comunicación turcos, siempre ávidos de noticias sobre la vida personal de las estrellas, se volvieron locos con la posibilidad de un romance. Se les veía juntos fuera del set, en eventos, en cenas románticas. La prensa rosa y las redes sociales se encendían con cada foto, cada comentario, cada gesto que pudiera sugerir una relación más allá de lo profesional.
Pero a pesar de toda la especulación de todos los rumores, de toda la presión mediática, nunca se confirmó nada. Tanto Demet Özdemir como Can Yaman siempre negaron cualquier relación amorosa, afirmando que su conexión se basaba en una gran amistad, en el respeto mutuo y en un profesionalismo impecable. Atribuyeron su cercanía a la buena sintonía que tenían en el trabajo, a la complicidad que se crea entre dos actores que pasan muchas horas juntos en el set. Sin embargo, como dice el dicho popular, donde hubo fuego, cenizas quedan. Y aunque nunca se concretó un romance en la vida real, es natural que la intensa conexión que existió entre ellos durante el rodaje, la convivencia diaria, la presión mediática y el hecho de interpretar a una pareja enamorada, dejaran alguna huella. Es posible que entre ellos se generara una atracción, una conexión emocional, que aunque no se tradujera en un romance sí influyó en su relación. Después tenemos a Oğuzhan Koç. Él y Demet Özdemir comenzaron a salir públicamente después de que ella terminara su relación con un famoso bailarín y coreógrafo turco. Su relación fue bastante abierta desde el principio. Se les veía juntos en eventos, en restaurantes, compartiendo momentos en redes sociales. Y parecía que estaban muy enamorados. Su relación era considerada sólida, estable y llena de cariño. Se casaron en una ceremonia espectacular en el verano de 2022, rodeados de amigos, familiares y, por supuesto, de toda la atención de los medios de comunicación. La boda fue un evento de ensueño, una celebración del amor y la felicidad. Y en teoría, todo era armonía y dicha. Sin embargo, los rumores sobre la supuesta atracción de Demet por Can Yaman y la supuesta revelación de Oğuzhan han resurgido con fuerza en los últimos meses, impulsados en parte por la enorme popularidad de Can Yaman y el interés constante en su vida personal, y también por las reacciones de los fans. Muchos seguidores, tanto de Demet como de Can, se preguntan si esta historia tiene algo de verdad, y si, en caso afirmativo, cómo ha afectado la relación entre Oğuzhan y Demet. Las especulaciones se han multiplicado, y las redes sociales se han convertido en un hervidero de comentarios, de teorías y de análisis sobre este supuesto triángulo amoroso. Es importante, y lo reitero, recordar que todo esto son especulaciones. No tenemos pruebas concretas de que Oğuzhan haya hecho esa revelación, ni de que Demet sintiera una atracción romántica real por Can. No obstante, el hecho de que el rumor persista, que se extienda y que provenga de fuentes cercanas a la industria del entretenimiento turca, es algo que llama poderosamente la atención. Además, el comportamiento de los involucrados en las redes sociales y en público es otro factor que debemos tener en cuenta. A veces un simple gesto, una mirada, una indirecta, una publicación enigmática pueden decir mucho más que 1000 palabras. Las redes sociales, hoy en día, se han convertido en un escaparate de la vida de los famosos, un medio para comunicarse con sus fans, para compartir sus momentos cotidianos y, en ocasiones, para enviar mensajes subliminales. Aunque no podemos sacar conclusiones definitivas, es innegable que hay algo misterioso en todo esto, algo que despierta la curiosidad y alimenta la imaginación. Ahora, quiero abordar un tema que suele ser delicado y que a menudo surge en este tipo de rumores: la infidelidad. Es fundamental, y lo quiero recalcar con todas las letras, que no hay evidencia alguna de que Demet Özdemir haya sido infiel a Oğuzhan Koç, ni de que Can Yaman estuviera involucrado en ninguna situación de este tipo. Los rumores, en la mayoría de los casos, suelen ser solo eso, rumores. Son especulaciones, conjeturas, interpretaciones de hechos, a menudo exageradas o tergiversadas. Sin embargo, el hecho de que se hable de una posible fijación, o atracción, o de que alguien sienta algo por otra persona que no es su pareja, puede generar ciertos malentendidos. La infidelidad, como sabemos, es una línea muy delgada, y a veces las emociones pueden confundirse, pueden ser difíciles de controlar. Pero, repito, no hay pruebas de que nada de esto haya sucedido en la vida real de Demet Özdemir y Oğuzhan Koç. Y ahora, la pregunta del millón: ¿cómo afecta todo esto a la carrera profesional de los involucrados? En el caso de Can Yaman, mi opinión personal es que no creo que le afecte demasiado. Él ya es una estrella internacional, con una legión de fans en todo el mundo, que lo adoran por su talento, su carisma y su belleza. Los rumores, sean ciertos o no, no van a cambiar su estatus. Ya ha demostrado su valía como actor y su capacidad para cautivar al público con sus interpretaciones. Los fans en general suelen ser tolerantes con la vida privada de sus ídolos, siempre y cuando no se afecte su trabajo y su imagen pública de manera significativa. En el caso de Demet Özdemir y Oğuzhan Koç,
la situación es un poco diferente. Ellos son figuras muy queridas en Turquía, y cualquier rumor sobre su vida personal puede tener un impacto, aunque sea mínimo, en su imagen pública. La opinión pública en Turquía es muy sensible a estos temas, y cualquier controversia puede generar reacciones negativas. Sin embargo, ambos son profesionales con una sólida trayectoria, con experiencia en la industria del entretenimiento y con una base de fans sólida. Ambos han demostrado su talento y su capacidad para superar desafíos. Es muy probable que sepan cómo manejar la situación, cómo mantener la calma y cómo proteger su vida privada y su carrera. Pero volviendo al tema principal, ¿qué podemos sacar en conclusión de todo esto? Primero, que el mundo de la farándula es un ecosistema lleno de rumores, especulaciones y misterios. Segundo, que las relaciones entre personas famosas son complejas, que a veces las emociones son difíciles de controlar, y que la presión mediática puede ser abrumadora. Tercero, que siempre hay que tomar la información con pinzas, y no creer todo lo que se dice. Es fundamental ser críticos, analizar la información, buscar diferentes fuentes y, sobre todo, no dejarse llevar por las emociones. Y hablando de creer, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que hay algo de verdad en todo esto? ¿Creen que Oğuzhan Koç realmente hizo esa revelación? ¿Creen que Demet Özdemir sintió algo más por Can Yaman? Me encantaría conocer sus opiniones, sus teorías, sus conjeturas. Déjenlas en los comentarios aquí abajo, me interesa muchísimo leerlas. Sus comentarios son siempre bienvenidos, y me ayudan a crear contenido más interesante y relevante para ustedes. Y bueno, mis queridos chismosos, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este chisme, que les haya mantenido entretenidos, que les haya dado algo en que pensar y que les haya abierto el apetito para más rumores y especulaciones. Recuerden que este es solo un resumen de lo que se dice, y que no hay pruebas concretas de nada. Pero la vida de los famosos es así, llena de misterios, de rumores y de secretos. La industria del entretenimiento es un universo fascinante, lleno de luces y sombras, donde la verdad y la ficción a veces se entrelazan de manera inextricable. Así que muchas gracias por ver el vídeo. Si les gustó, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal. Así no se perderán ninguno de mis futuros vídeos sobre el mundo de los famosos, sobre los secretos mejor guardados y sobre los romances más comentados. Activen la campanita para no perderse ninguna actualización y estén atentos a más chismes jugosos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y hasta la próxima, mis amantes del chisme. Chao, chao.